Hola, mi nombre es Mariana Cifuentes y les voy a estar hablando sobre las diferentes configuraciones de los transistores BJT. Para comenzar, debemos saber qué es un transistor BJT, llamado así por sus siglas en inglés, Bipolar Junction Transistor, que en español sería un transistor de unión bipolar. Estos se tratan de dispositivos electrónicos semiconductores que actúan de forma que son capaces de controlar el flujo de la corriente, aumentar la corriente y disminuir el voltaje en algún circuito por medio de sus terminales. Un transistor BJT cuenta con tres terminales principales, las cuales son el emisor, la base y el colector. El emisor se trata de una de las terminales laterales, la cual está fuertemente dopada y es la encargada de emitir o inyectar impurezas hacia la base, funcionando como emisor de carga. La base se trata de la terminal central. Esta es más estrecha y tiene un dopado inferior al del emisor. Se encarga de dejar pasar la mayor cantidad de portadores separando el emisor del colector. Y finalmente, el colector. Esta es la última terminal lateral y tiene un dopado inferior a las dos anteriores, pero con mayor extensión. Su función es recolectar los portadores que lograron atravesar la base desde el emisor y pues tenerlos ahí. En estos transistores hay tres distintos tipos de configuración, comenzando con la configuración en base común. Esta configuración lleva ese nombre porque la base es común tanto para la entrada como para la salida, siendo al mismo tiempo la terminal más cercana a un potencial de tierra. Su conexión es la base a la tierra, el emisor a la entrada y el colector a la carga. Este tipo de configuración es más utilizado para amplificar señales que tienen un voltaje alto, como una antena de radio que se conectaría al emisor y su amplificador que iría al colector. La siguiente configuración es la de emisor común. Esta lleva su nombre porque aquí el emisor sirve como referencia para las terminales de entrada como de salida, pero necesita dos características, ya sea base a emisor o colector a emisor. Su conexión es el emisor a tierra, la base a la entrada y el colector a la carga de la fuente. Este tipo de configuración se utiliza para amplificar señales de bajo nivel. En este caso podría ser un micrófono que conectaríamos a la base y el altavoz o bocina que iría al colector. Su otra configuración es la de colector común. Esta configuración es principalmente utilizada para igualar los niveles de impedancia, ya que tiene una alta en la entrada y una baja en su salida. Esto siendo lo contrario a las anteriores configuraciones. Aquí sus conexiones son el colector a tierra, la base a la entrada y el emisor a la carga. Esta configuración se utiliza para amplificar señales de alto nivel, como un sensor, que en este caso es de temperatura, conectado a la base, y una bombilla que se enciende conectada al emisor. Asimismo, tenemos dos tipos principales de transistores, los cuales son el tipo NPN y PNP. El primero, siendo tipo NPN, donde la corriente fluye del emisor al colector a través de dos capas de material tipo N y una capa tipo P. Del otro lado, el transistor tipo PNP está formado por dos capas de material tipo P que se separan por una capa tipo N y la corriente fluye del colector al emisor. Esto se puede diferenciar en la simbología por las flechas en el emisor que cambian de dirección. Ahora veremos cómo es su funcionamiento con estos pasos. Lo primero es que una corriente eléctrica será aplicada a la terminal del emisor
y enseguida los electrones se moverán hacia la base, lo que creará una corriente de base. Estos electrones se atraen por la dopación de impurezas que está en la base, donde se acumulan y forman una capa de carga positiva. Esto nos lleva al siguiente paso, que es donde esta capa de carga positiva actúa como si fuera un puente para que así los electrones puedan fluir para llegar hasta el colector. Al final, esta corriente de base controlará el flujo de electrones que pasarán del emisor al colector, dejando así dos condiciones. Si se aumenta la base, si se aumenta la corriente de base, habrá un mayor flujo de electrones, por lo que también habrá más corriente de colector. En cambio, si se reduce la corriente de base, el flujo de electrones será menor y la corriente del colector también. Una de sus mayores aplicaciones en circuitos es utilizarlos como interruptores, esto siendo que se impida o se permita el paso de corriente en estos circuitos. Si nosotros polarizamos en la región del corte, se impedirá el paso de la corriente. Y del otro lado, si se polariza en la región de saturación, se va a permitir que pase la corriente. Finalmente, otras de sus aplicaciones pueden ser como amplificadores de señal, como dijimos antes, para señales débiles como de audio o radiofrecuencia. También sirven como amplificadores de potencia para audio y radio. Y pueden ser utilizadas también para generar corriente constante, que podremos utilizar en circuitos reguladores de voltaje y servir como fuente de energía. Finalmente, también pueden ser osciladores para crear señales en periodos para circuitos como generadores de ondas senoidales. Y bueno, aquí tenemos las fuentes bibliográficas consultadas para realizar esta presentación. Muchas gracias por su atención.